Hola, ¿qué tal, jóvenes? El siguiente video es complemento de la programación en Python que estamos revisando, a modo de una rápida y breve introducción al respecto. En el siguiente video se les va a compartir algunos ejemplos de cómo ir construyendo algunos bloques de código en el que se implementen ciclos for, condicionales if o el condicional while. Bueno, vamos a comenzar con este primer ejemplo. En este bloque de código se va a ejecutar una instrucción de acuerdo a lo que nosotros introduzcamos. Vamos a entender primero de qué trata este bloque de código. Primero aquí solicitamos al usuario cuántos datos desea introducir. Recordemos que en esta situación, al utilizar input, el valor que se almacena en memoria es un elemento de tipo cadena. Evidentemente, por el tipo de pregunta que estamos realizando, vamos a solicitar números. Así que convertimos a entero ese dato. Bien, una vez que logramos esto, almacenamos ese valor que nos proporciona el usuario a esta variable. Iteraciones. Bien, la siguiente línea de código es, o inicia mejor dicho, con la instrucción if. Si iteraciones es mayor que 0, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuántos datos desea introducir el usuario, entonces, ¿qué se va a ejecutar? Bueno, vamos a ejecutar un ciclo for, es decir, vamos a empezar a realizar un bloque de código que necesitamos que se repita continuamente. Para esto definimos el índice i en el range, en el rango de valores dado por iteraciones. Bien, teniendo entonces el rango de valores en el cual se va a trabajar, vamos a estar imprimiendo en cada ocasión, en cada ciclo, la siguiente instrucción en pantalla. Introduzca un dato. Se introduce el dato y se vuelve a correr un ciclo con el siguiente elemento en este rango de valores, y así sucesivamente. Y esto evidentemente va a terminar, este ciclo for va a concluir cuando se cubra todo el intervalo determinado por la variable iteraciones. En el caso en el que el usuario introduzca un 0, por ejemplo, es decir, que no se cumple esta condición, entonces else, el mensaje en pantalla que se va a colocar es el siguiente: introduzca un número válido para los datos. Bien, aquí podemos ejecutar este bloque de código y nos preguntan cuántos datos desea introducir. 5. Introduzca un dato. Empezamos a introducir datos. Aquí no importa si introducimos frases, números, porque todos se van a guardar como elementos de tipo cadena. Así que podemos poner 58, casa, la letra Q, 12.5, 89, GHD y listo. Eso es lo que se hace con este bloque de código. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. En este segundo caso, lo que vamos a ejecutar es algo un poco más complicado, incluso algo de lo que en un ejercicio previo ustedes realizaron, cuando se solicitó al usuario generar una lista con base en algunas preguntas que se le hacían. Bien, iniciamos entonces con un par de acumuladores en forma de listas vacías, lista 1 y lista 2, y la siguiente línea de código pregunta lo siguiente: ¿cuántos datos desea introducir en la lista 1? Nuevamente, como va a ser un elemento, necesitamos aquí trabajar con un elemento de tipo entero, lo convertimos en integer. Bien, y esto lo almacenamos en datos 1, en la variable datos 1. Hacemos lo siguiente, hacemos la siguiente condición: si datos
en 1 la respuesta que introdujo el usuario es mayor a 0, entonces ocurre lo siguiente. Comenzamos con un ciclo. Para cada i en el rango determinado por estos números de datos, decimos lo siguiente: introduzca un dato, lo almacenamos en la variable a1, y después ese elemento, ese dato que introdujo el usuario, se va agregando a la lista a través de la función .append, y esto va a ir ocurriendo en cada ciclo. Bien, una vez que se concluye el ciclo, pasamos a la siguiente pregunta: ¿cuántos datos desea introducir en la lista 2? Nuevamente necesitamos convertirlo a un entero, lo almacenamos o le asignamos a este valor a datos 2 y corremos esta línea de código. Si nuevamente el dato en datos 2 es mayor que 0, dependiendo de lo que introdujo el usuario, entonces ¿qué va a ocurrir? Abrimos un nuevo ciclo, el ciclo for, y sigue la misma estructura que en el caso anterior. Preguntamos sobre los datos que va a introducir, lo almacenamos en A2, y ese elemento A2 en cada ciclo lo vamos agregando a la lista 2 mediante la instrucción append. Y al final vamos a pedir que se unan, que se sumen estas dos listas. ¿Esto qué significa? Que vamos a mostrar en pantalla los elementos de la lista 1 y los elementos de la lista 2. Bien, pues aquí corremos el código. ¿Cuántos datos desea introducir para la lista 1? Vamos a poner 3. Introduzca un dato. Recordemos que no importa en este caso si son enteros, flotantes o de tipo cadena, todos van a ser trabajados como tipo cadena. Ya terminamos de introducir los datos para la lista 1, pasamos a la lista 2. Y listo. Nos están mostrando ahora en pantalla una lista que incluye todos los elementos almacenados en la lista 1 y en la lista 2. Vamos con el tercer ejemplo. En este caso, lo que se va a determinar es la suma de los números que introduzca un usuario. Entonces empezamos por lo siguiente: ¿cuántos números desea sumar? Como es un mensaje en pantalla, utilizamos la instrucción input, lo convertimos a entero y lo almacenamos en la variable números. Después definimos un acumulador que inicia en 0. Bien, entonces con esta variable vamos a ver cómo trabaja en las siguientes líneas. Para i en el rango determinado por números, ¿qué va a suceder? Bueno, en cada ciclo va a pasar lo siguiente: vamos a pedir al usuario que introduzca un valor numérico. Como en este caso vamos a darle libertad de que introduzca valores enteros o flotantes, lo vamos a convertir todo ello a flotante y se lo vamos a asignar a la variable num. A continuación ocupamos nuestro acumulador inicializado en 0. En cada ciclo le vamos a ir sumando al elemento x el dígito, el valor que introdujo el usuario. Recuerden ustedes que la forma de hacer esta suma y de ir renombrando las variables es esta: x más num lo volvemos a asignar en la variable x. Una forma más económica de hacerlo es de esta manera. Bien, entonces esto se va a realizar tantas veces según lo haya decidido el usuario, y al final deseamos imprimir en pantalla la suma total es y darle el valor de la total de la suma. Ahora aquí les pongo una nueva forma de poder mostrar en pantalla cierta información.
a través de lo que se conoce como el método .format. Aquí nótese la siguiente línea de código. Vamos a imprimir la frase: la suma total es, y como aquí queremos colocar en pantalla el valor de esa suma, que es una cantidad flotante, evidentemente no se puede concatenar con esta frase que es un elemento de tipo cadena. Entonces se abre un par de llaves y a continuación, antes del paréntesis de la instrucción print, colocamos .format, abrimos paréntesis y colocamos la variable que deseamos que aparezca, cuyo valor deseamos que aparezca aquí. Entonces esto va a colocar la variable x justo en este lugar y lo vamos a ver en pantalla. Veamos entonces lo que sucede. ¿Cuántos números desea sumar? Pongamos 4. Introduzca un valor: 45, 56, 0.25 y 0.0001. Se hace la suma y nos muestra en pantalla: la suma total es, y aquí está el resultado. Puede notar que donde colocamos las llaves está apareciendo el valor de x. El valor de x que se obtuvo tras la última iteración, tras el último ciclo en for. Bien, entonces esa es una forma alternativa de mostrar en pantalla algunos mensajes en los que se requiera utilizar una variable que corresponde a un elemento tipo entero o flotante. Bien, en este otro notebook vamos a ver otros ejemplos en los que vamos a explorar otros condicionales. Bien, en este ejemplo notemos lo que va a suceder. Vamos a pedirle al usuario que ingrese un número entero. Aquí la instrucción /n sirve para generar un espacio. Digamos, esto es también para darle presentación a los mensajes que enviamos en pantalla. Bueno, entonces este mensaje lo mostramos en pantalla gracias a la instrucción input, y por el tipo de respuesta que estamos esperando la vamos a convertir a entero, y ese valor se lo asignaremos a la variable número. Después comenzamos aquí a meter algunas condiciones que se van a evaluar de acuerdo a los distintos casos que se puedan presentar. Empezamos. Si el número, el valor de la variable número que está asociada a lo que ingresó el usuario es menor a 0, entonces vamos a hacer la siguiente igualdad. Vamos a asignarle el valor de 0. Es decir, vamos a renombrar la variable y vamos a mostrar en pantalla el número ingresado es negativo y ha sido cambiado a 0. ¿De acuerdo? Así que hacemos una reasignación o renombramos valores. Pasamos a la siguiente condición. Recuerden que el if permite meter varias condiciones en un mismo bloque de código. Bien, si el número que introdujo el usuario era de inicio 0, vean aquí la comparación 0, entonces enviamos en pantalla el mensaje: el número ingresado es 0. Si no ocurre eso, entonces pasamos a la siguiente comparación. Si el número es 1, mandamos en pantalla el mensaje: el número ingresado es 1. Si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, entonces ¿qué va a suceder? Imprimimos en pantalla: el número ingresado es mayor que 1. Bien, entonces vamos a correr esta línea de código para observar los distintos casos. Ingrese un número entero, por favor. Empecemos por la situación -9. Debería correr la primera parte, ¿no? El número ingresado es negativo y entonces se ha cambiado a 0.
listo, se ha cambiado al 0 porque es un número negativo. Bien, ingresamos el 0 como dato de inicio, el número ingresado es 0. Si metemos el 1, el número ingresado es mayor a 1, y si metemos una cantidad diferente de 0 y diferente de 1, el número ingresado es mayor que 1. Bien, así que esto es lo que permite este bloque de código. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a crear un bloque de código para la creación y posteriormente el cambio de contraseña. Bueno, aquí vamos a solicitarle al usuario que introduzca su contraseña, que vamos a tratarlos como caracteres, así que no es necesario hacer ninguna modificación. Vamos a trabajar con los elementos tipo cadena. Entonces esos caracteres los vamos a guardar en memoria a través de la variable contra. La siguiente línea permite hacer renombrar la variable, pero nótese que aquí estamos utilizando la función .oper. Esta instrucción permite transformar los caracteres, si están en minúsculas, en mayúsculas. Así que no importa si todo digitamos en minúsculas, esta instrucción, esta función, todo lo cambia a mayúsculas. Bien, lo siguiente es, vamos a medir o vamos a contar, mejor dicho, cuántos caracteres están formando la palabra contra. Y ese valor lo vamos a almacenar en la variable contra-tot. Length, recuerden, se utiliza para conocer el número de ítems, como se menciona aquí, en un cierto objeto. Una lista es uno de estos objetos, pero también una palabra. Cualquier palabra es un conjunto de caracteres. Así que podemos contabilizar cuántos caracteres están en esa palabra. Bien, aquí metemos la siguiente instrucción. Si ese número de caracteres es mayor o igual a 2, entonces vamos a mandar a imprimir en pantalla contraseña guardada como, y aquí vean que estamos volviendo a ocupar la manera anterior de colocar un valor en un arreglo tipo cadena. Entonces vamos a almacenar aquí, mostrarle el valor de esta variable. Ahora, si esto no ocurre, podemos incluir esta otra instrucción. Aquí nótese, no estamos utilizando el else, sino el if, que es una condicional más general. Y aquí mencionamos, si contra total, este número, es menor o igual a 1, entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese una contraseña de mínimo 2 caracteres. Bien, vamos a poner esto a prueba. Introduce una contraseña. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la palabra UPI. Contraseña guardada como UPI. Y vean que todos los caracteres aparecen como letras mayúsculas. Si metemos ahora, por ejemplo, hi, guardada también con mayúsculas. Recordemos que la contraseña está condicionada a que sea mayor o igual a 2. Pero si metemos un solo carácter, por ejemplo D, nos pide aquí ingresar una contraseña de mínimo 2 caracteres. Bien, entonces aquí estamos jugando con los caracteres. Vamos a regresar a esta contraseña. Así que a partir de este bloque de código, esta es nuestra contraseña, UPI. Bien, pues puede ocurrir que necesitamos cambiar la contraseña. Así que, bueno, aquí tenemos la siguiente indicación.
vamos a pedir al usuario que ingrese su contraseña y la vamos a almacenar en la variable contra sub2. Nuevamente podemos hacer lo siguiente: todos los caracteres del alfabeto que sean minúsculas los vamos a convertir a mayúsculas y hacemos un renombramiento. Todo lo volvemos a guardar en la variable contra sub2. Venimos ahora con condicionales. Si contra 2, este dato que hemos aquí dado, es igual, vean aquí la comparación, es igual a contra, que en este caso, recordemos, tiene el valor de UPI. Entonces nos va a mandar el siguiente mensaje: su contraseña actual es, y nos va aquí a mostrar el valor de la variable contra. Siguiente indicación que se va a ejecutar: nos va a pedir ingresar la nueva contraseña, y esa nueva contraseña también es un conjunto de caracteres y que se van a guardar en contra sub3. Volvemos a escribir todas estas letras, esos caracteres como letras mayúsculas, y lo almacenamos en contra. Vean, estamos haciendo un cambio de contraseña, así que esto que acabamos de introducir se lo vamos a asignar ahora a contra. Y entonces la siguiente línea, la contraseña ahora es, y va a ser la nueva asignación. La otra instrucción, el if, nos estaría diciendo qué pasa si la contraseña que aquí se solicitó es diferente a la que ya está almacenada, a la que ya está guardada en este bloque de código anterior. Pues mandamos el mensaje de contraseña incorrecta. Bien, entonces podemos probar. Ingrese su contraseña. Vamos a anotar aquí que sea ESIME, contraseña incorrecta. Entonces vamos a pedir lo siguiente: vamos a introducir UPI. No importa que lo hayamos introducido como caracteres de letra minúscula, porque aquí tenemos la instrucción que lo va a convertir a mayúscula y después va a hacer la comparación. Damos Enter. Su contraseña actual es UPI y nos pide la nueva contraseña. Entonces vamos a anotar que sea UPI IPN, y ahí está. La contraseña que ahora va a estar almacenada es UPI IPN. Y finalmente, para terminar esta sesión, se muestra a continuación una forma de determinar ciertas cantidades, similar a lo que se en una calculadora, pero esto preguntándole al usuario qué instrucción quiere realizar. Bien, entonces vamos a operar solamente dos cantidades. La primera línea de código pregunta ¿qué operación desea realizar? Y le damos al usuario distintas opciones: inciso A, suma; inciso B, resta; inciso C, multiplicación; inciso D, división. Es un elemento tipo cadena, la respuesta que esperamos. Así que los siguientes bloques de código pues van a servir para, de acuerdo a su respuesta, hacer una u otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si la variable o el dato que nos proporciona el usuario coincide, es exactamente igual a la letra A, la primera opción? Entonces imprimimos en pantalla: se realizará la suma. Y definimos a continuación la siguiente instrucción: ingrese el valor para el primer dato, A1, y lo vamos a convertir a flotante. Similar con A2, ingrese el valor de A2 y vamos a imprimir en pantalla el valor de la suma. Vean aquí el carácter A1, A2 igual a, son elementos tipo cadena, ocupamos la forma de coma y después el valor de la suma. Aquí son, recuerden,
datos tipo flotante, y aquí estamos pudiéndolos unir a unos elementos tipo cadena. Bien, esto ocurre entonces si la primera opción coincide con la letra A. Si no, vamos a la siguiente condición. ¿Qué pasa con B? Les mandamos el mensaje, se realizará la resta, y similar al bloque anterior, le pedimos los dos valores y mostramos en pantalla el valor de la resta. Si la opción que elige el usuario es C, entonces le indicamos, se realizará la multiplicación. Solicitamos los números y mostramos en pantalla el producto de esas cantidades. Y en la última opción le pedimos, le indicamos, se va a realizar una división, le pedimos los dos valores para el numerador y el denominador, y aquí recordemos que la operación de división no está definida cuando se divide por 0. Entonces aquí metemos la siguiente condición: si el elemento A2 que introdujo el usuario es exactamente 0, entonces le solicitamos mostramos en pantalla lo siguiente: ingresa una cantidad para 2 distinta de 0. Si eso no ocurre, si el elemento A2 que introdujo el usuario es diferente de 0, entonces corremos la siguiente instrucción: se realiza la división A1 entre A2 y lo almacenamos en la variable A3. Y aquí vean lo que estamos escribiendo, el método format, cómo se implementa cuando tenemos más de una variable que deseamos introducir como mensaje en pantalla. Print, abrimos comillas y anotamos aquí llaves, 3 parejas de llaves, y después punto format, y aquí A1, A2, A3. Estos valores se van a ir asignando en pantalla de acuerdo al lugar que están ocupando. A1 para en la primera llave, A2 en la segunda y A3 en la tercera. Y lo que nos va a mostrar pues es este mensaje: el número que se dio para A1 entre el número que se ocupó para A2 y el valor de A3, que es la división. Vamos a correr esto y entonces nos pregunta ¿qué operación desea realizar? Vamos a pedirle que haga una suma, la opción A. Se realizará la suma. Ingresé el primer dígito, 45, el segundo dígito, 0.25, y aquí nos muestra en pantalla la suma. Vamos con el caso de la división. Nos indica que se va a realizar la división. Ingrese un valor para el numerador, pues que sea 25. Ingrese un valor para el denominador, entonces que en este caso sea 5. Y vean lo que nos muestra: 25 entre 5 igual a 5. Si ahora ejecutamos nuevamente división, pero tenemos ahora 86 y por error ponemos un 0, ingrese una cantidad para 2 distinta de 0. Bien, estos serían los siguientes ejemplos que estaría mostrándoles y que pues complementan las condicionales, los ciclos for, e incluso aquí podría ingresarse también el condicional while según la necesidad que se tenga. Bien, pues esto es todo en este video. Espero que haya quedado pues todo claro, y si llegara a existir alguna duda sobre lo que aquí se mostró, agradecería que me lo hicieran llegar o comentar en la siguiente sesión en la que nos veamos. Hasta luego y excelente día, tarde o noche.